Hola, estamos muy contentas de darte la bienvenida a este podcast. Recuerda, es Eser, la belleza del duelo. Y tenemos un episodio en este mes de diciembre en el que queremos contarte acerca de algunos datos interesantes. Sí, bastante interesantes que hemos estado platicando Carla y yo, que creo que hasta vamos a hacer una tesis o algo, que hemos platicado mucho de ese canal es para hablar sobre el duelo y cómo Dios le da un propósito al duelo y cómo hay fases dentro de estos procesos, ¿no? Que él mismo nos deja en su palabra estos procesos, esas estructuras que a mí me sorprende tanto cómo Dios nos prepara incluso para estos temas tan fuertes, ¿no? Entonces, para entrar de lleno en este tema, nos queremos enfocar el día de hoy en el proceso de duelo que inicia con el nacimiento de Cristo y que culmina con su resurrección. Si bien nosotros ya no sabemos la historia, sabemos que María es elegida por Dios para traer al mundo al Salvador, que es Cristo. Sabemos que todo el proceso que tiene, que llevan, pero nunca nos detenemos a pensar que María vivió un duelo anticipado desde antes de traer al mundo a Jesús, porque si bien cuando el ángel se le aparece, le dice algo, y incluso hay una profecía, ¿no? Que nos puedes ayudar a leer, Carla. Sí, está aquí en Lucas 2:34-35 dice, entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Esa frase es tan fuerte porque está hablando de su hijo, de ese bebé que ella está cargando. Y hablamos aquí de diferentes tipos de duelos y nos vamos a enfocar ahorita en el duelo anticipado de María. Ese duelo en el que sabes que algo va a pasarle a tu hijo. En mi caso, por ejemplo, con Emma, sabía lo que ella tenía, sabía que ella estaba viviendo una situación en su físico y me tocó vivir un duelo anticipado con ella también, porque dije, mi hija lo más seguro es que va a fallecer. Y no estoy diciendo esto ni estoy negando esto, que María sabía que algo iba a pasar, no sabía qué era lo que iba a pasar específicamente, pero si algo te dice que va a atravesar tu alma, sabemos que es algo que va a doler muchísimo. Que iba a traer sufrimiento, ¿no? Y Sufrimiento. que podemos relacionarlo nosotros con el hecho de que sabemos que vamos a morir. Uh-huh. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos en qué etapa de nuestra vida, pero va a suceder. Exacto, que es parte de ser humanos, ¿no? Sabemos que nuestro proceso aquí en esta tierra tiene un fin, que no somos infinitos, que Dios nos hizo con un propósito de vivir aquí en esta tierra para poder vivir el proceso de muerte, que es incluso nos prepara para eso, y poder ir al reino donde Él está. Siempre y cuando aceptemos a Cristo en nuestro corazón y realmente lo sigamos a Él, carguemos nuestra propia cruz y sabemos que tenemos que seguir lo que Él nos enseña. Pero en este tema del duelo es tan importante entender que cuando estás viviendo un duelo anticipado, cuando tú ya sabes que un familiar va a fallecer, cuando tienes esa noción de la muerte inminente de alguien, es una carga tan pesada, tan dolorosa, que a veces hacemos varias cosas. Uno, la descartamos y decimos, bueno, ya va a pasar, y a veces la hacemos menos, ¿no? Hacemos menos y bueno, ya va a pasar, ya ni modo. Pero ese dolor se tiene que procesar, se tiene que trabajar, porque a final de cuentas toda emoción no trabajada después trae una repercusión. Y María es un ejemplo tan hermoso de esto porque sabiendo ella lo que iba a pasar, ella dijo, no, mi hijo, no, no, él no se merece eso. O sea, ella no hay documentación en la Biblia que ella dijera, que supusiera, que dijera algo en contra, pero ella nada más decía que todo esto ella se lo guardaba en el corazón. ¿Y quién cuidaba su corazón? Dios. Entonces, eso es muy hermoso cómo ella vivió ese duelo anticipado, llegando hasta los 33 años de vida de su hijo, y vivimos ahora el proceso de la muerte, de que ella estuvo ahí. Y esa parte es bien, bien poderosa, porque cuando te toca estar en el espacio donde un ser querido, que nos ha pasado a ambas, estar en ese espacio donde estás viendo que tu ser querido se está yendo con el Señor,
y que no puedes hacer nada al respecto más que aceptar la soberanía de Dios, es un proceso muy, muy poderoso y fuerte. Sí, yo diría que es un espacio o un momento santo. O sea, cuando somos hijos de Dios y conocemos, tenemos esa fe y esa certeza en medio de ese momento difícil, es algo que está, pues la palabra está escrita en tu corazón, ¿no? En tu espíritu, y lo sabes, ¿no? Es difícil, no deja de ser doloroso, pero yo diría que ese momento en el que Dios te da la oportunidad de poder acompañar a una persona en ese momento de trascender, en ese tiempo en el que está entre dos mundos, es un momento santo, es algo, obviamente en ese momento no lo ves hasta que vas avanzando en el proceso de duelo, pero sí definitivamente es algo que te deja sin palabras. Entonces, hay que leer en la palabra cómo es que pasa este proceso de muerte y que María lo presencia. Sí, ella estuvo presente. A pesar de que sabía y le dijeron que una espada iba a atravesar su corazón, no fue como que huyó y dijo, no, yo no quiero ver eso. Porque pues en esa época María sabía lo que significaba que crucificaran a su hijo. Sí. O sea, sabía lo de los azotes, sabía todo eso, Ujú. ¿no? Porque era una práctica común. Entonces ella no se escondió, no huyó, no se tapó los ojos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Dice en Juan 19, 25, 27. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, es decir, María, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu... Y al discípulo, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Esa parte donde Cristo, estando crucificado, tiene el cuidado de su mamá y que esa mujer, María, presenció esa parte, a mí me parece que yo puedo decir, wow, es algo tan intenso porque como mamá me tocó vivirlo, o sea, saber lo inminente, saber que va a morir y que esto va a pasar. Y tenemos ahí, creo que María tuvo de dos cosas, ¿no? O decir, me voy de aquí, no puedo presenciar esto más. Y como dijo Carla, ella se quedó. Se quedó ahí hasta el final y tuvo una bendición. Tuvo una bendición porque no tenía su esposo. Sí tenía más hijos, pero sus hijos estaban en otro lugar. Pero el hecho de que Jesús le haya dicho, discípulo, ahí está tu madre, y que él la llevara a su casa, fue una bendición de que se cumplió esa profecía. Y que Dios le dijo en ese momento, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, y la llevó a su casa, que era el lugar donde la familia, donde estaban ahí las personas que él amaba, ese discípulo, y Jesús sabía eso. Entonces, hay algo que me dice esto, es de que Jesús, no Jesús, Dios y Jesús y Espíritu Santo, tienen cuidado de ese momento tan santo como dice Carla, que independiente del dolor y que estás ahí diciendo por qué, que en este caso María no está diciendo por qué, yo sí dije por qué, pero ¿saben qué? En ese momento, la red de apoyo, ahí se nota la red de apoyo y que Jesús la instaura, que Jesús la promueve. Es tan hermoso esa parte, ¿no? Sí, el poder ver que en la Biblia podemos encontrar las fases del duelo, ¿no? Uh-huh. Y decir, me estás dando las herramientas para vivir este dolor. Y estamos hablando de uno de los dolores más fuertes y más difíciles, ¿no? Pues se dice que cuando una mamá o un papá pierde un hijo, pues es algo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, creo que ver a María desde esta perspectiva, que la verdad muchas veces he leído la Biblia y no sabemos esta historia, pero como que nunca te pones en los zapatos de María, ¿no? En específico en la parte del duelo. Entonces creo que es muy importante que tengamos esta visión y podamos ver a lo largo de la historia, como nos lo está comentando Isel, cómo Dios tiene cuidado, cómo Dios provee. O sea, de verdad, Él es nuestra provisión en medio del proceso de duelo, así como lo fue con María. Así es. Entonces, realmente sabemos que este proceso es difícil porque va y vienes, subes y bajas, un día estás súper bien, un día estás... Entonces, realmente Dios sabe esas emociones, sabe que vamos a vivir esas emociones. Y sabemos que Dios estuvo con María desde un principio, desde antes de que ella naciera, estuvo ahí, ella lo vio. Y ese proceso que ella tuvo que saber, porque tenía al Mesías en su vientre.
Y cuando se hace uno contigo, cuando tienes un hijo, se hace parte de ti. De hecho, hay estudios que dicen que parte de tu hijo vive en ti. Y eso a mí me vuela la cabeza. Entonces, parte de Jesús estaba en María. Independientemente de cómo haya venido al mundo siendo virgen, fue su mamá. Y lo amó, lo vistió, le cambió el pañal, lo educó, todo eso lo vivió con ella en la carne, o sea, todo eso lo vivió aquí en la tierra y obviamente iba a dolerle, obviamente. Entonces, aquí nos vemos a que pasa la muerte de Cristo y luego viene el propósito cumplido. Entonces, eso es a mí lo que me encanta y me emociona de Dios, que Él siempre tiene un plan y ese plan se cumple a través de muchas veces vivir tormentas, dolores, sufrimiento, porque eso nos forja, eso prepara nuestra fe, eso nos va dando muchas cosas que necesitamos para afrontar otras cosas más. Entonces ahí podemos ver que Cristo cumple la promesa, es nuestro Salvador precioso que fue esa cruz y que todo lo que vivió llegó y culminó a que nos entrega al Espíritu Santo. Y algo también que queremos comentarles es como, a pesar de que María estuvo en la cruz y presenció todo ese dolor, también le tocó presenciar el cumplimiento de promesas. Así es. Que es lo que leemos en Isaías, ¿no? Entonces debió haber sido como un momento de shock para ella, de decir, wow, lo que se leía en Isaías, lo que se escuchaba de Isaías, lo estoy viendo y está aquí en mi hijo, ¿no? Y les queremos compartir los versículos donde habla acerca de el propósito. Recuerden que las últimas dos fases del duelo son la aceptación y el propósito. Entonces, justamente los versículos que vamos a leer ahorita, en Juan 20, 17 y 18, dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Y luego ahí mismo en Juan 20, pero en el versículo 22 y 23, dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Así es. Entonces ahí podemos ver cómo se cumple el propósito que Dios tuvo para su Hijo en esta tierra. Para mí me impacta tanto que Dios tenía todo bajo control, que siendo que padeció, sufrió todo lo que vivió Jesús en esa cruz, que lo padeció en silencio incluso, y que lo presenció su mamá, María. Todo esto tenía un plan, era un plan que Dios ya había visto desde el principio del mundo. Entonces, algo que queremos también aquí, importante mencionar, es que Jesús dice, no se aferren a mí. No se aferren a mí, no se aferren en ese sentido a Él físicamente estar ahí, porque Él dijo que venía un consolador, que venía el Espíritu Santo para quedarse en nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, no nos aferremos al dolor, no nos aferremos a sentir todas esas emociones, es que necesito yo sentir siempre esto, no se aferren a eso, no se aferren a lo equivocado, aférrense a Dios, aférrense que Cristo fuese a cruz a morir por ti, a morir para que no vivamos en tristeza, que no vivamos en dolor para siempre, sino que vivamos libres y llenos de gozo por su salvación. Así es, y cuando Isel dice que vivamos en el gozo de su salvación, no significa que, por ejemplo, si tú ahorita en este preciso momento estás viviendo un proceso de duelo, digas, no, bueno, ¿cómo, no? O sea, si necesito llorar, pues sí. Y a veces es muy difícil entenderlo, pero sí puede congeniar, sí puede estar en el mismo momento, coexistir esta sensación de dolor, de pérdida, con el gozo de la salvación. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que el centro de nuestra vida es Él. La plenitud solamente la tenemos en Él. Entonces es importante que nosotros vivamos por ese gozo de la salvación. Y sí, voy a llorar cuando esté triste, pero voy a volver a orientarme hacia Dios. Decir, tú eres el gozo de mi salvación. Y eso es lo que me va a ayudar a avanzar en mi proceso de duelo. Algo importante es que recuerden que las emociones Dios las creó. Son de Él y para Él. Toda emoción que tú estés sintiendo, enojo, tristeza, decepción, y todo lo que sientas, incluso estar feliz cuando está pasando un duelo, no está peleado. Se los puedes ir a entregar a Dios y decirle, Dios, me siento así, y Él va a entender por qué Él creó las emociones. Pero importante también mencionarles, cuando pasan estos tipos de situaciones tendemos a poner en un pedestal a esa persona que falleció.
tendemos a poner también en un ídolo, en un origen, en un punto de ídolo al dolor. Es que yo siento esto, es que a mí me padece, es que mi esposo... Y entendemos que el dolor se va a sentir porque tiene que sentirse, pero no hay que quitarle el lugar que le corresponde a Dios. El dolor, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para poder gloriarlo a Él, para darle la gloria a Él, para que Él se manifieste y se pueda incluso darte más de lo que puedas imaginar, porque el sufrimiento no es para siempre, el sufrimiento no es el fin. El sufrimiento es parte del proceso de tu crecimiento para que puedas llegar a otro nivel. Uh-huh. Entonces, es importante que lo sepas, que Dios tiene todo bajo control. Todo lo que está sucediendo, que incluso en los momentos más oscuros, Dios está ahí. Y pues deseamos que en esta temporada de diciembre, una temporada navideña, que a lo mejor puede ser difícil si ya perdiste a un ser amado o pasaste otro tipo de duelo, puedas recordar este viaje que también María vivió un proceso de duelo. Y Dios se encargó de proveerle todo lo que necesitaba. De la misma forma, Dios va a proveerte todo lo que necesitas para avanzar en este proceso de duelo. Y que puedas vivir una Navidad con gozo, con paz, aceptando el consuelo que Dios tiene para ti. Así es, entonces recuerda, Dios tiene cuidado de ti, Dios está contigo en todo momento, y que si tú no lo has hecho, que aceptes a Cristo en tu corazón, porque Él va a traer ese gozo que a veces no podemos ver en estas situaciones. Cristo es el camino, es la verdad, es realmente lo que nos lleva a Dios. A través de Él no lo podemos hacer, a través de nada más lo podemos hacer más que de Cristo. Entonces esta Navidad te deseamos una salvación plena en Cristo Jesús, que te abrazamos y estás viviendo un dolor, un duelo en estas épocas que son difíciles, así que te deseamos bonita Navidad y que Cristo esté contigo en todo momento. Bye bye.